Amén. Seguimos con la serie. No sé si recuerdan que estamos en una serie de la serie Las parábolas de Jesús. Ya llevamos algunas semanas. Si no me equivoco, la última de las parábolas fueron la parábola, dimos dos en una, la parábola de la oveja y la moneda perdida. Y bueno, hoy vamos a seguir con una que la verdad, ahora que la vayan a encontrar, que la encuentren, se van a encontrar con que la parábola es cortita, 3 versículos. Y así yo pensaba, voy a agarrar esta porque es que no tengo mucho tiempo para preparar el tema y me consumió más tiempo que cualquier otra parábola de muchos más versículos porque es igual de profunda que las demás. Y bueno, que sea el Señor que abra nuestro entendimiento y también que hable a través de esta boquita. Vámonos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, gran parte de las parábolas de Jesús se encuentran en el capítulo 13. Por lo tanto, es posible que por muchas o varias semanas estemos arrancando desde Mateo 13. Mateo capítulo 13, el versículo desde el versículo 47 hasta el 50. Ya lo tenemos, ¿verdad? El versículo 47. Correcto. Se titula La red, más bien la parábola de la red. Leo en nombre de Jesucristo. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Leí la parábola completa para que tengamos una idea del tema a tocar. Sin embargo, vamos a hacer un estudio textual de lo que es la parábola, así igual que como hemos venido haciéndola con las otras parábolas. Esta parábola tiene mucha similitud con una que dimos hace ya un tiempo atrás. No recuerdo exactamente qué tiempo, pero tiene mucha similitud con la parábola del trigo y la cizaña, que una vez ya creo que ya dimos hace un tiempo acá. Y como muchas de las parábolas, me gusta ubicar las cosas, dividir las parábolas, los textos, los puntos que son más relevantes dentro de la parábola o lo que más debemos resaltar para estudiar y entender la parábola más. Así es. Entonces, lo primero que me gustaría que entendiéramos es, o que nos hiciéramos esta pregunta: ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Porque hemos venido tocando el tema de parábolas, hay parábolas, pero no hemos aclarado el tema de realmente qué es una parábola. Y bueno, vamos a empezar aclarándonos el panorama, sabiendo o aprendiendo, entendiendo qué es una parábola. Una parábola es la forma de enseñanza que explica lo celestial con lo natural. Voy a repetirlo. Una parábola es la forma de enseñanza que explica lo celestial, lo que no se ve, con lo que se ve. Entonces,
Eso es una parábola. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba a través de parábolas? Yo creo que esa es una pregunta importante que también debemos hacernos. ¿Por qué? Porque sencillamente era imposible para las personas que tenían poca madurez espiritual para entender el reino de los cielos. Cada parábola que tocaba Jesús era haciendo énfasis o especificando o dándole forma o escenificando lo que era el reino de Dios. A través de esa parábola él enseñaba qué y cómo operaba el reino de Dios a través de cosas naturales. Lo enseñaba y lo manifestaba Jesús. Entonces, esa era una de las razones por las que Jesús enseñaba en parábola, porque de otra forma era imposible decirle a los que lo escuchaban y que pudieran entender, que ellos pudieran entender, decirle, mira, el cielo es tal cosa, pero realmente todas cosas espirituales y celestiales, cosas intangibles, cosas incomprensibles ante los ojos y el entendimiento humano. Ahora, otra de las razones, y esta sí es bueno que la tengamos en cuenta, por la que Jesús enseñaba parábolas. ¿Por qué? Recuerde que estábamos en el tiempo de los romanos, los hebreos. Los judíos estaban bajo el imperio romano. Y las leyes romanas no enjuiciaban a una persona por blasfemia si lo que decía lo decía en parábolas. Porque una parábola era una metáfora, era una semejanza, no era algo literal, no era algo real. Entonces, yo no sé si usted recuerda varios pasajes bíblicos en los que a Jesús los fariseos, Jesús prácticamente tuvo que salir corriendo de lugares porque lo iban a apedrear. ¿Por qué? Porque decían los fariseos, ¿por qué lo iban a apedrear? Porque él a sí mismo se llama Dios. Así mismo se llama el Hijo del Hombre. Entonces él utilizaba parábolas para no literalmente señalarse o auto nombrarse como Dios. Porque al nombrarse Dios, las leyes romanas le permitían ser enjuiciado por blasfemia. El Sanedrín tenía la potestad de enjuiciarlo si él se autonombraba Dios. Entonces, utilizó muchas parábolas, fue precisamente para evadir el ataque o la persecución que le tenían, porque es que los fariseos estaban detrás de Jesús constantemente, de igual forma como lo estaban los discípulos. Estaban detrás de él, pero no precisamente porque querían aprender, sino porque lo querían aprender a él o encontrarlo en alguna falta para poder echarle mano. Entonces, eso es otro de los propósitos por los que Jesús hablaba en parábola. Y hay otros muchos, pero yo creo que con estos dos podemos darle entendimiento al tema. Entonces, si va bien, como bien le mencioné hace un rato, Jesús utilizaba las parábolas para dar una escenificación o enseñar la forma, el actuar del reino de Dios. Esa era el motivo, uno de los motivos de la parábola, ¿cierto? Pero ahora, también es importante que nos hagamos esta pregunta. Recuerde que le dije hace un par de clases, no me acuerdo si fue la pasada, que estudiar la Biblia la mejor forma de estudiar la Biblia es haciéndonos preguntas, para así entender. Jesús comparaba el reino de los cielos con parábolas. Ahora, también es importante entender y saber qué es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es importante también entender y tenerlo claro, para así entonces ampliar el entendimiento de lo que estamos estudiando. ¿Por qué?
Porque podemos estar diciendo, no, la parábola es semejante al reino de los cielos, pero realmente, ¿qué es el reino de los cielos? Entonces, vamos a entender, voy a tratar de darles 3 puntos que nos haga entender lo que es el reino de los cielos. Por ejemplo, el reino de los cielos es ese espacio, tiempo, lugar o persona en la que Dios gobierna. Es el espacio o lugar. Por ejemplo, dentro de este cuadro es un espacio. Este espacio es gobernado completamente por Dios. Este espacio es de Dios. Este es parte del reino de Dios, porque es uno de los lugares que Dios gobierna. Igual, el tiempo que nosotros estamos utilizando ahora compartiendo la escritura o las palabras de Dios, también forma parte del reino. ¿Por qué? Porque se está glorificando y se está hablando de la magnificencia de lo que es Él. O sea, todo lo estamos haciendo no por ni para nosotros, sino por y para Dios. Eso forma parte de Dios. Entonces, no forma parte del gobierno del país, no forma parte de la gobernación o del corregimiento, del corregidor. No, eso forma parte de otro gobierno, un gobierno que no se ve, un gobierno celestial. Entonces, este tiempo forma parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque completamente entregado a Dios. Ahora, también otro ejemplo, el lugar, ya le dije, el lugar, tiempo o persona. ¿Qué persona forma parte del reino de Dios para entender un poquito mejor de lo que es el reino? La persona que es completamente gobernada por Dios. Por ejemplo, hay un salmo que yo creo que no hay un texto más conocido en el mundo, junto con San Juan 3:16, que el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Pero ¿por qué es más conocido y por qué es más recitado? Porque ese texto termina diciendo, nada me faltará. Esa es la parte que más le importa a la gente. Pero no les importa que Jehová sea su pastor. Porque para que nada me falte, primero tiene que ser Jehová mi pastor. Entonces, entendamos algo. Para que Dios sea mi padre, yo me tendría que comportar como su hijo. Yo me tendría que parecer a él. Así como todo hijo se parece a su padre o a su madre, si yo soy hijo, yo me tengo que parecer a él. Tengo que tener las cualidades de él. Tengo que tener las características de él. Camino como mi padre. Hablo como mi padre. Visto como mi padre. Todo lo hago como mi padre. Entonces, hay que entender es que una persona del reino o que forma parte del reino de Dios es aquella persona que es completamente gobernada en todos los aspectos por Dios. Entonces, cuando esa persona es gobernada completamente por Dios, esa persona forma parte del reino de Dios. Porque podemos estar, como ahora vamos a ver, porque podemos decir, yo soy parte del reino de Dios, pero yo vivo bajo mis propias leyes. Yo no vivo bajo las leyes de Dios. Porque como todo reino, todo gobierno tiene constitución. Tiene un libro constitucional de donde se rigen toda la nación, se rige bajo esas leyes. De igual forma, nosotros, si formamos partes del reino, nosotros tenemos una constitución por la que nos regimos. Y si nosotros quebrantamos las leyes de esa constitución, entonces nosotros somos antisociales. Seríamos antisociales espirituales. ¿Por qué? Porque entonces yo no estoy viviendo bajo las leyes de ese reino, sino estoy viviendo bajo las leyes que yo mismo me inventé. Pero sigo diciendo que soy del reino de Dios. Entonces, no es posible ser del reino de Dios y vivir bajo mis propias leyes. No es posible. Es completamente incompatible. Entonces, entendiendo esto,
ya podemos ir sabiendo entonces, dándole forma a lo que es el entendimiento de la parábola. Las parábolas ya sabemos que es también lo que es realmente la relación de la parábola con el reino. O sea, ya también entonces tenemos una idea de qué es el reino. Ahora, vamos a... entramos en el versículo 47, vamos a ir estudiando lo que es el verso 47, donde dice: asimismo es el reino de los cielos. Ya, asimismo el reino de los cielos es semejante. Ya entendimos que es el reino de los cielos. Vamos ahora a estudiar, a escudriñar a qué dice Jesús que es semejante al reino. Dice, es semejante a una red. Y fíjense que Jesús utilizaba puras historias o pura enseñanza de cosas que el judío practicaba de forma cotidiana, porque el que no era agricultor era pescador. Entonces, al hablarle hablarle de una red, automáticamente ya ellos sabían de qué le estaba hablando Jesús. Entonces, aquí, ¿qué vendría representando la red? La red es el evangelio. La red es el evangelio. ¿Por qué le digo que la red es el evangelio? Esa red es echada en el mar. ¿Qué se predica en las calles? ¿Qué se predica por todas partes? El evangelio. Eso es lo que se echa. ¿Cierto? Entonces, una vez se predica el evangelio, dentro de esa red, ese evangelio trae de todo tipo de peces. Esa red trae todo tipo de peces. ¿Cierto? Así mismo, cuando usted predica el evangelio en las calles, en los buses, a donde sea que lo predique, van a venir todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Porque las predicaciones traen todo tipo de personas. Dentro de... Entonces, en la red venían toda clase de peces. Asimismo, en las predicaciones del evangelio vienen todo tipo de personas. Sin embargo, si nosotros leemos la última parte del versículo 47, dice: recoge toda clase de peces. Escucha eso. Toda clase de peces. Imagínense esto. Según el CK12 Foundation, es la principal fundación a nivel mundial que protege los peces, que alimenta peces, que se ocupa de su extinción. Bueno, esa fundación, según ellos, existen 27.977 especies de peces. Imagínese usted. Acá nosotros quizás conocemos 5 o 6. Pargo rojo, corvina, pero 27.977 diferentes especies de peces hay en los océanos. Sin embargo, de esas 27.977 diferentes especies, por lo menos hay 8 que son peces venenosos. Por lo menos hay 8 peces venenosos. Por ejemplo, el pez más venenoso, según esta fundación, es el pez piedra. Es un pez mortífero que tiene que automáticamente ir a atenderte porque posiblemente que en menos de 12 horas mueras. Un pez venenoso. Pero hay 7 más que también son venenosos. Por ejemplo, está el pez globo, está el pez roca, el pez león, la raya, el pez cofre, el pez cirulano y el pez escorpión. Son los 8 peces más venenosos de los océanos. Entonces, entendimos la última parte del versículo 47, dice que traía toda clase de peces la red. Habían peces comestibles buenos y hay peces malos.
en esa red. Imagínese usted, El Evangelio ese es el Evangelio. El Evangelio va trayendo toda clase de peces. Peces buenos, pero peces malos también. Y por eso le hablé hace un rato que esta parábola es semejante a la parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntas. En el mundo, y tanto en el mundo como en la iglesia, hay trigo y hay cizaña mezcladas. Bueno, en la red, cuando se tira al mar, hay de todo tipo de cosas. E incluso hasta basura se trae. Pero que estén todos juntos en una misma red no los hace iguales. Eso lo voy a traducir a nuestro contexto. Que estén todos en una misma congregación, o todos escuchando una misma palabra, eso no nos hace a todos iguales. No todos los que van a una iglesia, a una congregación o a escuchar una predicación son buenos. Sí, porque la palabra de Dios dice no todos son bien. Entonces, imagínense esto. Esa es el Evangelio. Trae todo. Ahora, vamos a pasar al versículo 48. Mire lo que dice el versículo 48. Y fíjese que yo necesito que presten tanta atención. ¿Por qué? Porque son frases y palabras que uno la lee y las ve insignificantes, pero tienen tanta importancia que si usted no le presta atención, no entiende lo que es la parábola bien. Fíjese la primera frase del versículo 48. ¿Qué dice? una vez llena, ¿Una vez qué? Lleno. llena. La sal. A ver. Aguántele ahí, porque esa una vez llena, ¿usted sabe de qué está hablando esa frase una vez llena? A ver, ya va. Necesito que le preste atención a esto que vamos a hacer y a lo que voy a leer. Porque Pablo habló de esta frase. Pablo la detalló de mejor forma. ¿Dónde Pablo habló de esa frase y la detalló de mejor forma? En Romanos 11:23. Yo lo voy a leer. No quédese ahí. Si quieren pueden ir, pero yo prefiero que se queden ahí porque vamos a regresar a la parábola. Romanos 11:23. Fíjese lo que dice Romanos 11:23. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Creo que aquí yo me patiné porque este no es el texto que yo estoy buscando. 11:20. ¿Por qué esto me pasa? Porque a 11:25. 11:25. Mira lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Fíjese esta parte, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este verso va conectado con esa frase. Voy a repetir. Miren lo que dice la primera parte del verso 48 digo. Y una vez llena, ¿qué cosa llena? La red. Una vez que la red esté llena, ¿qué es la red? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El reino de los cielos, ¿cierto? Una vez que esté lleno, estén completos todos los que tienen que formar parte del reino de los cielos, ¿está entendiendo, no? Una vez que esté completo, ya que estén todos los que forman parte del reino de los cielos, dice Pablo, hasta cuando no entre el último de los gentiles. Hasta cuando no entre el último, la plenitud de los gentiles. O sea que Dios tiene un número estipulado cuando dice se cerró la puerta. Así como hizo con Noé. Se cerró la puerta. Estos son los que van al cielo. Porque hay una palabra, no me acuerdo, que dice que está esperando hasta que el último. Ese mismo texto que acabo de leer. Hasta que la plenitud de los gentiles.
no sea completada. O sea, es decir, aquí lo que le está diciendo esa frasecita, una vez llena la red, por eso necesito que le metan mente y le prestan atención, porque si no le prestan atención, no van a entender o se van a saltar una parte. Dice, y una vez llena, espérate, ¿cómo así que una vez llena? Es decir, eso quiere decir que la red tiene un límite. Asimismo, como dijo Pablo en Romanos 11:25, hasta cuando el último de los gentiles no entre, hasta ahí viene entonces comienza lo bueno. Entonces, eso quiere decir, esa frase quiere decir es que el juicio no va a llegar si antes el último de los gentiles no ha entrado. Al reino de los cielos. O sea, cuando ya esté los ciudadanos del reino completo, ahí empieza. Vamos a seguir metiéndole al estudio en este mismo versículo 48. Dice, una vez llena, la sacan a la orilla. La red la sacan a la orilla. Vamos a analizar esa frase, la sacan de la orilla. ¿Qué le dice a usted esa frase? La sacan de la orilla. No le habla de un juicio final. La van a sacar. No le hablan de un juicio que se llevará a cabo, donde va a haber una separación. Los peces buenos, los peces malos. Los buenos, los justos. Los justos y los malos. Esa la sacan a la orilla, ya la red ya no está en el mar. Ya no hay, ya se acabó el mar. Ahora están en la orilla. Ahora en la orilla vamos a clasificar. Esa la sacan a la orilla, habla de un futuro juicio que se llevará a cabo por toda la humanidad. Ahí mismo el verso 48 lo dice. Dice. Y los malos echan fuera. Los ángeles van a llegar. Dice, la sacan a la orilla. Y fíjese una palabrita que a mí me llamó mucho la atención. Cuando una vez tengan los peces, la red en la orilla, el pescador, ¿qué dice que hace? Lo recogen. No. A la orilla, y después ¿qué dice? Y sentados. ¿Quién sentado? El pescador. Pero usted no se pregunta por qué sentado. ¿Por qué sentado? Porque cuando usted está trabajando sentado se concentra más. Porque cuando esto habla de una concentración a la hora de clasificar los peces. Sentado. Porque parado lo más probable es que tú agarres y tire para allá y tire para acá y tire para allá y usted no se da cuenta quién está tirando. Pero sentado habla de que hay una concentración. Hay una exactitud. No me puedo equivocar. No puedo echar un pez malo dentro de los buenos, ni echar un pez bueno entre los malos. Se sentó. Fíjese, ¿por qué le digo que si prestamos atención a detalles tan pequeñiñitos, cómo le dan forma a la parábola para poder entenderla? Sentados. ¿Ves por qué le digo que la Biblia se estudia haciéndose preguntas? ¿Por qué sentados? Y eso habla de una exactitud, de una precisión, de una concentración a la hora de clasificar. Ese pescador no se va a equivocar. Cuando él echa los buenos en la cesta, y los malos lo echa afuera, que eso también lo vamos a ver, ya él tiene la certeza de que es bueno o es malo. Vamos a leer más. Ahí mismo, el 48 dice, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan ¿dónde? Afuera. ¿Dónde fuera? Afuera del reino. ¿Dónde fuera? No dice lo vuelve a echar al mar. ¿A dónde lo echan? Afuera. Pues un pez, sea bueno o sea malo, fuera del mar, sobrevive. Cualquiera que sea el pez,
Si lo sacan del mar, sobrevive. Lo echan afuera del mar. Bueno, Entonces, ¿a dónde lo están echando? Al infierno, A la muerte. a la muerte. A la muerte. Vea que, ¿cómo le dice? Lo echan fuera. No lo vuelve a echar al mar. No dice ahí, lo dice afuera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A los buenos lo echan en una cesta. Eso, eso van para el reino. Pero los otros van a la muerte. Afuera. Ahora, pues, fíjese que tan detalle pues parece insignificante, lo echan fuera. Pero nosotros no nos preguntamos, ¿fuera dónde? En el mar donde No hay dos cestas, de que una cesta para los buenos y la otra cesta para los... No, ni siquiera dice los devolvió al mar, lo echó afuera, a la muerte. Porque echar un pez fuera del agua o en la arena es sentenciarlo de muerte. ¿Qué estaba haciendo entonces el pescador? Y en este caso Jesús, al echarnos fuera, está sentenciándonos. Ahora, esos peces, ambos, tanto el bueno como el malo, ¿dónde estaban? en el agua. En la red. Todos estaban en la red. Pero llegó el día en que Jesús dijo, espérate. Ah, sí, sí. No. Este afuera y este al reino. ¿Y en qué se basa? Ese es otro tema. ¿En qué se basará entonces Jesús para echarlo afuera a uno y echar a la cesta al otro? Ese es otro tema. Vamos a seguir con la parábola. ¿Dónde está el desierto? No lo sé. Esto viene siendo el fin del siglo. Sí, el versículo 49 lo aguanta. Mire, vamos a hacer algo. ¿Dónde está el desierto? ¿Ah? Oh, no. Mateo 13. Está cocinando. Es lo que estamos leyendo. Fíjense en algo. Esa clasificación que hizo el pescador, en ese caso Jesús, hablaba de qué? De un futuro juicio. Pero Pablo lo detalló en mejor forma en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Eso lo voy a leer. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Mire lo que dijo Jesús en la parábola de que los buenos lo echaban en cesta y los malos lo echaban fuera. Pablo lo detalló mejor en 2 de Corintios 5 versículo 10. Mire lo que dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿que quiénes? Todos nosotros, ¿qué cosa? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea qué. Bueno o sea malo. O sea, ¿qué le está diciendo ahí? ¿Le están diciendo lo mismo que está diciendo Jesús allá? No, va a llegar el día del juicio. Y vamos a tener que dar cuenta. Aquí la Biblia mía dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así es. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es. Entonces, veo que lo mismo que Jesús dijo en la parábola que iba a pasar. Va a venir un juicio. Entonces, fíjense en esto. Pero Juan también, Pablo lo detalló mejor esa parte de la parábola, pero Juan también lo detalló, lo amplió con mayor precisión. En Apocalipsis 20, del 12 al 15, lo voy a leer yo. Mire esto. Apocalipsis 20, de el 12 al 15. Lo tengo. Mire lo que dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante quién. Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. O sea, hay varios libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aguante ahí. ¿Esta es la muerte cuál? ¿Y cuál es la primera? La primera es La muerte física. ¿Cierto? Entonces, mira el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? al lago de fuego. Esta frasecita, lago de fuego, también la leímos en la parábola, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora vamos a analizar qué quiere decir esa, por qué usó Jesús mucho esa frase. Ahora, fíjense en esto. Lo que llama la atención, me llama la atención, es que Jesús dice, la sacan a la orilla, lo clasifican. Lo clasifican. Así como Pablo dijo que todos compareceríamos ante el tribunal de Cristo. Y también como Juan dijo en Apocalipsis, que todos los muertos, todos se pararon delante de Dios. Todos se pararon delante de Dios. ¿Eso qué le quiere decir? Eso quiere decir que hay un juicio para todos. Ahora, seguimos. Mire la frase esa donde dicen recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Habla de una separación, de una clasificación de uno de los otros. Pero lo bueno son los que formaron parte del reino de Dios aquí en la tierra. Y van a seguir formando del reino de Dios en la patria celestial. ¿Me estamos entendiendo, no? Esos son los buenos, los que formaron parte del reino de Dios en la tierra. Por eso les expliqué qué era el reino de Dios antes de. Ese que vivió el reino de Dios en la tierra, ¿qué quiere decir eso? Que se ajustó a las leyes del reino de Dios aquí en la tierra, que vivió bajo las leyes del gobierno de Dios, que se parecía o que vivió como ciudadano del reino, ese va a seguir viviendo o formando parte del reino de Dios en la patria celestial. Esos son los buenos, los que recogieron en cesta. Pero los malos, que fueron echados fuera, son aquellos que estaban en la misma red, en la misma congregación, bajo la misma predicación, bajo las mismas enseñanzas, pero no formaron parte del reino. Nunca vivieron conforme a las leyes del reino. Vivieron bajo sus propias leyes. Pero yo soy cristiano, yo soy parte de la red. Pero estabas en la red, pero estabas fuera del reino. Estaba en la red, pero estaba fuera del reino. Entonces, fíjense en la última parte del versículo 48. Dice, y lo malo echan fuera. Les explicamos ya que fuera, que mire que la Biblia fue enfática, dijo fuera. No dice lo volví a echar al mar o lo eché en una sexta parte. No, lo echa fuera, a la muerte. Ese era el fin. A la muerte. Ahora, así será el fin del siglo. Aguante ahí. ¿Qué representa el fin del siglo? El fin del siglo viene representando el día del juicio. El día del juicio. Ya hemos venido tocando todo lo que es referente al día del juicio. Mire el versículo. Ahí mismo lo afirma el versículo 49. Dice al final, y apartarán los malos de entre los justos.
Mire lo que dice el versículo 50. Y lo echarán ¿dónde? En el horno de fuego, en el lago de fuego, horno de fuego. O sea, todo hace énfasis a un mismo lugar. La frase horno de fuego en hebreo es la palabra gena. Preste atención a esto porque esto es contexto histórico y cultural del tiempo bíblico de Jesús. La palabra gena en hebreo es la frase lago de fuego. Ahora, ¿quiénes estaban escuchando a Jesús diciendo esa parábola? Los judíos, los escribas y fariseos, toda la población judía. Para la población judía, esta palabra o esa frase, lago de fuego o gena, en el griego que ellos hablaban, o el hebreo, era familiar. ¿Por qué? En Jerusalén había un valle que se llamaba el valle de Genón. El valle de Genón. En ese valle, ese era un lugar que utilizaban los amalecitas, lo utilizaban para sacrificar niños vivos a su dios Moloch. En ese valle. Una vez los judíos recuperaron Jerusalén o volvieron a Jerusalén, ese valle Genón lo tuvieron como indigno. ¿Por qué? Porque era el valle donde los gentiles sacrificaban a su dios pagano, pero sacrificaban vidas humanas. Y como ese lugar lo consideraron indigno, lo tomaron para quemar toda la basura de Jerusalén. En el valle Genón es donde se quema toda la basura de Jerusalén hasta actualmente. Imagínense la cantidad de basura que se tiraba en ese lugar, prendido. Ese lugar permanecía prendido en fuego todo el día y toda la noche, quemando basura, quemando basura, quemando basura. Y ese lugar, que es el que se llama el Valle Genón, que es donde viene la palabra Gena, que es donde viene la frase lago de fuego. O sea, es decir, Jesús dijo que a los malos lo iban a tirar en el lago de fuego. O sea, en un lugar donde nunca se apaga el fuego. Entonces, ellos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Para dónde iban a echar a los malos? Entonces, termino con esto. Fíjense en esto. Jesús, en esta parábola, el propósito de esta parábola era enseñarles a los judíos y a los escribas y fariseos que podían estar todos juntos, pero no todos ni eran iguales ni iban al mismo lugar. ¿Por qué? Porque hay quienes forman parte de la red, forman parte de la congregación, forman parte de las enseñanzas, forman parte de los cultos, forman parte de la iglesia, pero no forman parte del reino de Dios. Una cosa es permanecer en la iglesia y otra cosa es permanecer en el reino de Dios. La diferencia la dijimos al principio. El reino de Dios es el gobierno de Dios, el sistema de gobierno de Dios. Como todo gobierno o toda nación tiene sus leyes constitucional de donde se rige toda la población de esa nación, asimismo Dios, su reino, tiene sus leyes. Es decir, los que decimos formar parte del reino de Dios, debemos, por activa y por pasiva, vivir bajo las leyes del reino. Pero si nosotros decimos ser parte del reino y vivimos bajo nuestras propias leyes, entonces
somos parte de la red, pero no somos parte del reino. No, eso va afuera. Podemos estar todos reunidos. Pero Podemos estar, yo no sé si se acuerda también la parábola del tesoro escondido y de la oveja perdida, perdón, de la oveja perdida y la moneda perdida. La moneda estaba perdida ¿dónde? Dentro de la casa. En esta parábola están todos dentro de la red, pero no todos van para el mismo lugar. Estamos todos en la misma iglesia, pero no todos están en el reino. Entonces, el propósito de la parábola es, no, lo más importante no es formar parte de la iglesia. Lo más importante es formar parte del reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 a echar fuera demonios y le dio potestad? Y cuando regresaron dijeron, maestro, todos vinieron asombrados porque, ay, los demonios se sujetaban y tú los vieras, maestro. Sí. Y Jesús, ¿qué le dijo? No se regocijen por lo que hacen, regocíjense cuando su nombre. escrito en el libro. Entonces ya ves que las enseñanzas de Jesús no se contradicen. Que hagamos la voluntad de Él, que nos ayude. Nosotros no nos podemos regocijar porque somos los que ayunamos, porque formamos parte, porque diezmamos, porque ofrendamos, porque ayudamos, porque servimos, porque hacemos, porque no hacemos, porque dejamos de hacer, porque hacemos. No se regocije por esto, regocíjate porque formes parte del reino. Porque si formas parte del reino, entonces eres del reino de los cielos. En el libro. Esa es nuestra forma o nuestro objetivo es formar parte del reino de los cielos. Sí, es importante ir a la iglesia, claro. Es importantísimo estar entre hermanos. De hecho, Hebreos 10:25 lo dice. No dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre, aunque ese texto lo sacan mucho de contexto. Muchísimo lo sacan de contexto. Porque ese texto lo traen a nuestro contexto o a nuestra actualidad. Y son totalmente diferentes las actualidades. Sin embargo, en ese entonces no había templos cristianos, no existían. El primer templo cristiano lo construyó Constantino en 1500 y ese libro fue escrito en el año 69. Cientos y cientos de años después fue construido el primer templo cristiano. O sea, ellos no tenían dónde congregarse, se congregaban en casa. Y ese texto hablaba de que se congregaban porque estaban en una situación de persecución. Y muchos estaban debilitándose en la fe y muchos disertaban, dejaban el evangelio. ¿Por qué? Porque se veían perseguidos. Entonces le decían, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Para qué? Para que el mismo texto lo sigue diciendo, para que se animen uno a los otros. Sí, esa era. No porque religiosamente tengo que estar de lunes a lunes dentro del templo. Y están de lunes a lunes dentro del templo. Y por eso muchísimas de esas mujeres que están de lunes a lunes metidas dentro del templo, el marido se le va con otra. Porque no le dan tiempo a la familia. Solo día que le ha dado para que estemos en el templo, dándole gracias a Él por lo que Él nos ha dado durante la semana. Que vaya a darle gracias a Él. Usted puede ir en los días que sean al templo. Lo que usted tiene que saber es que la salvación no es por obra, No, es por gracia. por la gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir que no es por obra? No es por ir al templo, no es por orar, no es por ayunar, no es por estudiar más la Biblia. No. Eso no te hace salvo. Eso te perfila a estar en mejor posición para llegar a la salvación. Pero eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es la gracia de Jesucristo, es listo. No existe otra cosa. Pero hoy día, usted escucha en diferentes lugares diciendo que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o tienes que dejar de hacer para ser salvo. No, eso no lo enseña la Biblia. Porque ya Dios nos escogió, dice su palabra, desde Eso- la fundación del mundo. Eso no lo dice la Biblia.
La Biblia dice que por gracia soy salvo y no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué sucede? Yo doy más que todo el mundo. ¿Qué sucede? Él hizo más que todo el mundo. La, Nada de eso me lleva. el evangelio del reino de Dios está en el libro que nosotros portamos. Ahí están ahí están las leyes, los mandatos, los estatutos donde uno se debe regir. Para entonces vivir y formar parte del reino, nosotros tenemos que conocer las leyes de ese reino. Hay muchísima gente que no conoce las leyes de ese reino. Y él dice, ama a tu prójimo. Y viven. Yo no puedo amar al público. ¿eh? Ese es el primer mandamiento. El No amor. lo ama y dice que aman a Dios, que no lo han visto. Entonces, ¿cómo puedes cumplir las leyes del reino si no conoces las leyes del reino? ¿Cómo? Explíqueme a mí cómo puede ser eso. ¿Cómo puedes decirme que tú formas parte del reino de los cielos si tú vives bajo tus propias leyes? Pero ¿cómo te dice, varón, que yo vivo bajo mis propias leyes? Pero es que es obvio y es lógico que si tú no conoces las leyes del reino, no estás viviendo bajo la ley del reino. Y si no estás viviendo bajo la ley del reino, estás viviendo bajo tu propia ley. Entonces necesitamos conocer las leyes del reino para adaptarnos, acogernos a las leyes del reino. Y entonces así ser ciudadanos del reino. Eso es Dios. Porque mi ciudadanía no es en esta tierra, no es en este mundo. Mi ciudadanía es en el cielo. Nosotros somos pasajeros acá. Siempre y cuando formemos parte del reino aquí. No sé si usted se recuerda que en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista comenzó a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Ya se está hablando de Jesús, ya llegó. Aquí está el reino. Entonces, lo primero que dice ese texto, arrepentido, porque el reino de los cielos está entre vosotros, es primero arrepentidos. ¿De qué nos teníamos que arrepentir? De vivir a nuestra manera, bajo nuestras propias leyes, y no vivir bajo la ley de Dios. Somos del reino, tenemos que parecer o vivir, comportarnos como ciudadanos del reino. Hablar como el ciudadano del reino, hablar como ciudadano del reino, comportarnos como ciudadanos del reino. Y no solamente eso externamente, internamente ser ciudadano del reino. Internamente, un corazón del reino, entregado al reino. Me guío por lo del reino, me siento por lo del reino, hablo por lo del reino, vivo por lo del reino, amo el reino. Así como usted escucha, hay un montón de venezolanos regados por toda parte del mundo, pero ellos no dejan de ser nacionalistas. Ellos aman su país a donde vayan. Y dicen que su país es el mejor del mundo. Así mismo usted va a cualquier otro país, usted va a decir el mío es el mejor del mundo. Pues eso es nacionalismo. Eso es patriotismo. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, pero nosotros no amamos el reino. No lo amamos. Tenemos que amar al reino. Hay que amar el reino. Amamos más el reino de este mundo que el reino de los cielos. Pasamos más tiempo, invertimos más tiempo en el reino de este mundo que en el reino de los cielos. Todas las cosas de acá Nos afanamos por conseguir o construir en este reino más que en el reino de los cielos. Mire, voy a terminar con esta, imagínense esta. Este es lo que hacemos normalmente los cristianos, o lo que hacen también la mayoría de la humanidad. Escuche esto. Si usted está en una necesidad grande y llega un hombre y le presenta
un billete de $100. Y en otra mano le enseña un cheque de $100 millones. Pero la diferencia es que el billete de $100 usted se lo puede llevar ahorita mismo automáticamente. Pero el cheque de $100 millones lo cambia en la otra vida. ¿Cuál están escogiendo? El de 100. Porque piensan en el ahora. La gente hoy día están cogiendo el de 100 porque lo pueden gastar ahora. De una vez. ¿Y la otra vida qué? ¿A dónde va? ¿Al lago de fuego? ¿O prefiere el de $100 millones que es el reino? ¿Ah? Ve que la cosa, el panorama cambia cuando se le explica. Esto último que le dije es una parábola prácticamente. Tiene un billete de... Tiene el billete de 20 en la mano de izquierda, el billete de 100 en la mano izquierda y el cheque de 100 millones en la mano derecha. Pero la única diferencia es que el de 100 millones se cambia en la otra vida, en el reino. Lo va a disfrutar en el reino. Pero el de acá, el de 100 te lo llevas ahorita mismo. Y usted está en una necesidad. Vamos para el mall con el de 20, donde el de 100. ¿Ah? ¿Verdad? Ese es el pensamiento del mundo. Pero los que forman parte del reino dicen, no, a mí no me interesa eso. Yo me quedo con el reino. Yo me quedo con las cosas del reino. Sencillo. Esta es la parábola de hoy. Oramos y la comentamos si queremos, ¿cierto? Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.